Buenas, cordial saludos, estimados compañeros y tutor de grupo. Mi nombre es Manuel Macías, pertenezco al curso de instrumentación. Soy del grupo colaborativo 203038 al piso 3 y hoy les voy a explicar sobre el desarrollo de la guía del componente colaborativo, el punto número 4, ¿sí? Donde dice implementar el software sea de Proteus, un sistema de medición de temperatura con un LM35. Hay que diseñar la etapa de amplificación de tal manera que obtengamos 10 voltios en la salida para una temperatura de 50 grados Celsius. Eh, entonces, tenemos la solución, ¿sí? Para un amplificador LM35 es un sensor de temperatura cuya salida es lineal a 10 milivoltios por temperatura, ¿sí? Se alimenta de 4 a 30 voltios y tiene un rango de menos 55 grados a 150 grados como mucho. Entonces, tenemos la ficha técnica, ¿sí? Esa ficha técnica la podemos encontrar en la web, ¿sí? Ya que la saqué de acá, de Texas Instrumentación. Esa es la ficha técnica del LM35. Nos dice que para 50 grados, ¿sí? Su salida va a ser de 500 milivoltios, ¿sí? Como les expliqué arriba, que por cada 10 milivoltios, ¿sí? Su salida es un sensor de temperatura cuya salida lineal es de 1000 milivoltios y que alimenta de 4 a 30 voltios, ¿sí? Aquí, donde 10 milivoltios, 10 voltios por una temperatura de 50 grados. O tenemos 10 voltios, no, acá, no, sí, acá, ¿sí? Cuya salida es lineal de 10 milivoltios por, por grado Celsius de temperatura y se alimenta de 4 a 30 voltios, ¿sí? Entonces, volvemos acá. Para 50 grados su salida es de 500 milivoltios. Si se requiere un voltaje de salida de 10 milivoltios, como nos dice la guía, a una temperatura, para obtener la ganancia debemos implementar la siguiente ecuación. A de voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Sí? El voltaje de salida es 10, el voltaje de entrada son los 10 milivoltios. Que al convertirlo a voltios es 0,50 voltios. Reemplazamos valores, me da 20 voltios, ¿sí? De ganancia. Ahora, para la etapa de amplificador, el circuito de amplificadores en no inverso, vamos a aplicar la siguiente amplificador LM35. Vemos acá la imagen, funcionamiento, ¿sí? Y aplicamos la siguiente ecuación, donde vamos a hallar RF en la ecuación. Acá despejamos la ecuación RF y me queda RF es igual a la resistencia de entrada por el voltaje que hallamos arriba de 20 voltios menos 1. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar con una resistencia de 1K. Al resolver nos da la resistencia RF una ganancia de 20K. Entonces la ganancia aquí de 20K. Ahora bien, tenemos los siguientes valores de amplificador del circuito, ¿sí?
que es para R1 un K y para 20 y para RF, que puede ser R2, 20K. Realizamos la siguiente simulación en MATLAB, que aquí ya la tenemos. Entonces tenemos el amplificador, como nos dice la guía, que para, aquí está, R1 un K y lo que hayamos de RF o R2. Aquí le podemos poner, ¿sí? Puede ser R2 o RF. ¿Sí? Entonces, la salida es de 10 voltios en la fuente de alimentación. Aquí está la temperatura. ¿Sí? A lo que simulamos, aquí tenemos que el LM35 debe tener una salida de 10, 10 voltios como máximo. Y con esos cálculos que hayamos, ella me tiene que salir con 10 voltios máximo. Aquí tenemos eh, un medidor de voltaje para saber el voltaje que tenemos, ¿sí? Sobre el voltaje que va saliendo a la medida que voy aumentando la temperatura. Entonces aquí ya es 6 voltios, 10 voltios, va para 0,10 voltios. Y acá pues, nos está el LM35, ya lleva una salida de 3 voltios. ¿Sí? Entonces la guía dice que cuando llegue a 50 voltios, a 50 de temperatura, debemos tener una salida de 10 voltios como máximo. ¿Sí? Ahí está. Una salida de 10 voltios, el M35. Si yo le subo la temperatura, por lo general, no debe de pasar de 10 voltios. Y hagamos la prueba. Mire todo lo que le subí y no pasa. Llega al máximo a 10,9. ¿Sí? Ahí está, mira. Ahí le subo todo el voltaje, toda la temperatura hasta 150 máximo, como le dije. Llegas a el LM35, llega máximo a 150 grados. De ahí no puede pasar porque no sufre, eh, se puede dañar. ¿Listo? Entonces, muchachos, no es más. Espero que hayan entendido. Nos vemos en otra próxima. Hasta luego. Chao.